Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Fulgencio Negrete, del cuarto semestre de la Facultad de Enfermería. Voy a exponerles el tema de prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones para la materia de Enfermería Comunitaria 2. Primero vamos a definir lo que es un accidente. Según la OMS, el accidente es considerado como un hecho súbito de presentación rápida o instantánea, producido por situaciones o actos inseguros previos al momento que tiene lugar, seguido de lesiones, inclusive de la muerte, daños materiales que pueden interrumpir un proceso de producción. A diferencia de lesión, que es una alteración o daño de un tejido y órgano causado por alguna herida, golpe o enfermedad. La mayoría de los accidentes son producidos en el domicilio cuando son menores de edad, en los menores de 4 años. Los niños son extremadamente curiosos, tienen muchas ganas de investigar y conocer su entorno, desconociendo el riesgo de lo que ello pueda causar o entrañar. Les gusta mucho imitar y en las primeras edades además tienen poca estabilidad, ¿no? Al caminar cuando se tropezan fácil y demás. Sienten que si tiene usted como adulto que dejan en algún momento al menor para hacer alguna otra cosa, pues sería importante que lo deje en el piso o alejado de algunas cosas que puedan causarle daño. Nunca hay que dejar al menor o a un lactante fuera de la cuna o sobre algún caminador o cama sin alguna protección, porque puede caerse o tener algún daño. Nunca deben de permanecer solos, sin vigilancia, especialmente con edades inferiores a los 4 años, cuando tienen lugar con mayor frecuencia los accidentes en el domicilio propio, como lo mencionaba al inicio de la presentación. Se debe aprovechar todas las actividades rutinarias que se realizan en su presencia para explicarles sus riesgos y formas de evitarlos. Es decir, que al momento de convivir los padres con el infante o la persona que lo cuida, pues debe irle explicando qué hacer y qué no hacer para evitar algún accidente. La prevención de accidentes en el hogar debe comenzar dentro del dormitorio del niño. ¿Cómo puede comenzar dentro del dormitorio del niño? Bueno, los barrotes de las cunas deben tener altura suficiente y una separación entre ellos inferior a 15 centímetros. El colchón debe tener un tamaño adecuado, sin permitir que queden espacios en los bordes, porque por ahí puede rodar el niño e inclusive ahí pueden atorarse o morir entre el colchón y la cuna. Evitar el uso de colchones excesivamente blandos. Las almohadas y el cubrerropa no deben de estar muy pesados para los niños, para que ellos puedan pues manipularlos. No atar los juguetes ni el chupete con cintas porque pueden ahorcarse. No deben usarse literas para los niños pequeños porque pueden caerse. Las lesiones que más se presentan en orden de frecuencia dentro de los niños menores a 4 años son heridas, contusiones o golpes, fracturas, quemaduras, luxaciones o ahogamientos. Las heridas es una pérdida de la integridad de la piel secundaria a un traumatismo externo o interno. Los tipos pueden ser herida contusa, que son producidas por piedras, palos u objetos duros. Hay dolor y hematoma y lesión al tejido blando. Cuando los niños corren y se caen, por ejemplo, cuando se pegan. Abrasiones o excoriaciones. Es producida por una fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más superficial de la piel. Hay dolor, ardor, hemorragia, escasas y se infecta con frecuencia.
Es cuando decimos que los niños se caen y se raspan estas. Y las punciones o pinchazos son heridas producidas por la penetración en la piel por un objeto con punta afilada. Es dolorosa y la hemorragia escasa. Se considera peligrosa porque puede ser profunda y dañar un órgano importante. Heridas cortantes. Son producidas por objetos afilados con vidrios, cuchillos, tijeras o etc. Pueden seleccionar tendones y nervios. Los bordes son limpios y lineales. La hemorragia puede ser escasa o abundante dependiendo de la herida y de la ubicación de esta. Cuando se cortan con algún vidrio o con algo filoso. Las heridas laceradas son producidas por objetos de bordes dentados y sus bordes son irregulares o quedan como dientitos. Heridas punzocortantes son producidas por objetos agudos y afilados como tijeras, puñales, cuchillos, etc. Muchas veces dejamos mal puestos los cuchillos, los niños los tocan con presión y se cortan. El manejo inicial de las lesiones son las maniobras que se brindan a una persona que ha sufrido una lesión. Lo más importante es tomarlos de la mano para darles tranquilidad. Ordene la comunicación inmediata al servicio médico. En el caso de que estemos solos con el menor, pues hay que comunicarnos nosotros mismos con el médico, pero evitar dejar al menor. Ponga al lesionado a salvo de todo peligro. Realice una evaluación del estado del paciente, verificando si está consciente y sus signos vitales. Localice la lesión y atiéndala de acuerdo a la gravedad. Mantenga la calma. Es importante que nosotros estemos tranquilos para que podamos dar tranquilidad pues al menor y sobre todo que estar viendo que esté tranquilo y que esté consciente. ¿Qué no debemos de hacer en caso de lesiones? Abandonar al herido. Como les comentaba, es muy importante estar presentes ahí para estarlo vigilando, no alejarnos de él. Intentar hacer lo que no se sabe. Es decir, si no sabemos cómo tratar en ese momento al menor, es mejor que lo dejemos así, que solo estemos vigilando que esté consciente. Mover al lesionado sin inmovilizar. Hay técnicas para mover a las personas. Si no lo sabemos hacer, mejor no hacerlo. Con el hecho de estar moviendo quizá un dedo o la mano para que estemos viendo que está reaccionando es suficiente. Tocar heridas con las manos sucias porque podemos contaminarlas. Eso no lo debemos hacer. Aplicar medicamentos u otras sustancias sobre las lesiones. Podemos causar alguna quemadura o alguna alteración en la piel, entonces tampoco hay que hacerlo. Hemorragia. Es la pérdida de la sangre debida a una herida. Siempre que haya una herida, pues va a haber una hemorragia. Puede ser leve, interna, externa, ya lo vimos eso. Sí, pero siempre pues va a haber sangre y hay que estar conscientes de eso y tranquilos para también tratar de tranquilizar a la persona o al paciente. Tipos de hemorragia. Puede ser interna o externa. La externa pues es en donde sale la sangre y la interna, la sangre se queda dentro del cuerpo. En ocasiones puede salir por un orificio anal como la nariz, boca, oreja o el ano, pero la interna es la que queda pues como el moretón. ¿Qué hacer en caso de hemorragia? Localizar el lugar exacto de la salida de la sangre. Presionar de 5 a 10 minutos con un trapo limpio, puede ser también un trapo húmedo. Mantener elevada la parte afectada y aplicar vendaje compresivo. Si mantenemos la parte elevada, por ejemplo, cuando le sale la sangre de la nariz, podemos presionar, como dice, y mantener elevada, o sea, hacia arriba. Pero en caso de que la hemorragia sea en un brazo que se haya cortado, bueno, pues al presionar con el vendaje compresivo
vamos a ayudar a detener esa hemorragia y que la mano se tenga en alto. La prevención de las heridas. Pues en el caso de los menores es evitar que las personas caminen descalzas, que no traigan, que anden sin zapatos en el domicilio, se nos cae a lo mejor un vaso de cristal, se rompe, el niño pasa y pisa y se corta. Empacar correctamente vidrios, latas y entregarlos a la recolección de basura. Como decíamos, los niños pues están explorando y puede ser que ellos toquen la basura y se corten, entonces hay que separarlos y evitar que puedan estar al contacto con ellos. Fijar fuertemente sobre paredes los cuadros, lámparas, techos y repisas para evitar pues que se caigan, se rompan y causen algún accidente. No dejar tirados vidrios, latas, clavos, rastrillos, etc. No permitir que los niños jueguen con plumas, lápices, compases y demás objetos punzocortantes, cuchillos, todo esto, y evitar que los arrojen a otras personas. Pues muchas veces jugando los permitimos y cuando ya no están bajo nuestra supervisión, pueden hacerlo y ocasionar pues un accidente. Otra de los accidentes comunes en casa son las quemaduras. Las quemaduras es una lesión de los tejidos que se produce cuando el cuerpo recibe más energía de la que puede absorber, sin sufrir daños. Esta puede ser física o química y puede ser de primer grado, segundo grado o tercer grado. Física o química pues depende de qué la cause, qué es lo que cause la quemadura. ¿Qué hacer en caso de quemadura? Bueno, lo primero es retirar el objeto térmico para evitar que siga quemando o retírala del fuego. Si es por electricidad, corte la corriente eléctrica, ya que está fuera del alcance de la corriente. Aplique las maniobras de RCP. Si es por sustancia química, ponga abundante agua fría sobre la lesión. Con las manos limpias y agua hervida y fría, lave con cuidado. Elimine partículas que sean fácil de quitar. Las que no hay que dejarlas porque si no vamos a desprender más la piel. No arranque las que estén muy pegadas. Como les decía, podemos causar un daño mayor. No reviente las ampollas y cubra con gasa estéril. Tenemos que evitar que se vaya a generar alguna infección. Entonces, solo hay que limpiarlas como a chorro de agua y después taparlas con gasa estéril para que sean atendidas. Prevención de quemaduras. Si usa brasero, colóquelo en lugar protegido, que no sea un riesgo para las personas o para los menores. Evite que el niño juegue cerca del brasero, de estufas o de fogatas. No tome al niño en los brazos si está manipulando algo caliente. No deje líquidos calientes al alcance de los niños. Evite que el niño juegue cerca del fuego donde preparan los alimentos. Evite dejar cables eléctricos o sin protección aislante. Evitar que los menores jueguen con aparatos eléctricos. Revise periódicamente los aparatos eléctricos y las instalaciones. Si existen calentadores de gas u otro combustible, encenderlo con todas las precauciones. Intoxicaciones. Las intoxicaciones también son muy comunes en niños y pues son uno de los accidentes muy comunes en casa. Una intoxicación es la introducción de alguna sustancia tóxica, ya sea de forma ingerida, inhalada o por contacto con la piel. Los tipos de intoxicación pues serían estos: por ingestión, por inhalación o por contacto. El que es por ingestión en el caso de los menores es el más común.
La intoxicación por ingestión es la ingesta de algún producto líquido, químico como cloro, sosa cáustica, ya sea por accidente o por otra causa. Generalmente en este caso es porque pues las mamás no tenemos la conciencia y dejamos el cloro en alguna botella cerca de donde el niño lo puede tocar, y como ellos, como dijimos, están aprendiendo y experimentando, llegan y se lo toman sin saber qué era y pues les causa el daño. La intoxicación por inhalación, este tipo es causado por inhalación de humo y vapores de productos químicos. El envenenamiento por contacto es causado por alguna mordedura o piquete de animales venenosos o por contacto de alguna planta venenosa. Algunas veces ellos se echan a la boca las plantas sin saber que pueden tener pues algún grado de intoxicamiento o por ejemplo cuando los pican los alacranes, pues también es envenenamiento. La prevención por envenenamiento o intoxicación es mantener las sustancias tóxicas fuera del alcance de los niños y etiquetar las botellas especialmente en el contenido. No consumir alimentos que tengan sabor ácido, de mal olor o descompuestos. Todos los líquidos venenosos como la parafina, el cloro, los ácidos, la sosa, etc., pueden guardarse en algún lugar alto o fuera del alcance de los niños. De preferencia es en un lugar aislante, ¿sí? En algún lugar en específico. Si prepara veneno para rata sobre algún alimento como pan o queso, es importante que se coloque de preferencia en lugares en el que no llegue al alcance de los niños, en algún agujero o en algún techo, que queden fuera de su alcance, que queden lo más lejos posible, altos o escondidos. No se deben dar restos de biberón a los niños. La leche se descompone fácilmente. Muchas veces pueden ser intoxicados por esto, porque la leche que les estamos dando pues está descompuesta. Lavar con agua corriente la fruta antes de consumirla. La higiene de manos, de los cuchillos con los que vamos a partir la comida, el ver que sí estén bien cocidos los alimentos. Dejar los medicamentos lejos del alcance de los niños. Fijarse en fechas de caducidad de los productos y de los alimentos. No use envases de refresco o similares para guardar los líquidos tóxicos que ya habíamos mencionado, que son la sosa, el cloro y todos estos que dijimos que le podían causar daño. Guarde los medicamentos en lugar seguro y bajo llave, o en donde ellos no los puedan alcanzar. Evite tener sustancias tóxicas en casa. En caso de contar con estas, colóquelas en lugares altos y fuera del alcance de los niños. Por ejemplo, el RAID que luego solemos tener en domicilio, pues evitar que el niño lo pueda alcanzar, ¿sí? No permita que los niños jueguen con las llaves o tanques de gas ni cerca de estos. Tire los alimentos en mal estado, así como las latas cuando se encuentren infladas, oxidadas, picadas, huelen mal o que ya hayan caducado. Inclusive las que ya hayamos utilizado, pues evitar que quede la lata abierta. Cuide y enseñe a los niños a no comer frutas, flores u hojas de plantas no alimenticias o desconocidas para evitar la intoxicación. Y bueno, me regreso a esta. Recuerden que les había comentado que también puede ser por picadura de alacrán. Pues tener siempre el cuidado de sacudir la cama, de tener un lugar limpio, sobre todo en donde están los niños, para evitar que, sobre todo en este tiempo de calor y de lluvia, los alacranes pues llegan muy rápido y puedan recibir alguna picadura. Evitar pues que la cama esté muy pegada a la pared, que no se sacuda. Hay que revisar los lugares para evitar este tipo de accidentes. Las fracturas son otro accidente que puede ocurrir en domicilio. La fractura es la pérdida de la continuidad estructural de un hueso
ocasionado por ruptura, ya sea espontánea, por debilidad anormal o provocada por algún accidente traumático o repetido. Los tipos pueden ser cerradas, el hueso se rompe y la piel permanece intacta. Y las abiertas, a diferencia de las cerradas, es en donde el hueso fracturado sale al exterior y perfora la piel, produce una herida abierta, tiene riesgo de infección y hemorragia. Es decir, al fracturarse, pues el hueso sale de la piel. Los síntomas. Es un entumecimiento y cosquilleo, dolor que aumenta con la movilización, es decir, al momento que se mueven, pues duele más que cuando están tranquilos. La incapacidad para el movimiento, crepitación, deformación, hematoma y ruptura de la piel, aunque ya quedamos que esta solamente es en la abierta o expuesta y no en la cerrada. ¿Qué hacer en caso de fractura? Evitar el movimiento de la zona afectada. No trate de acomodar el hueso, no hay que tratar nosotros de movilizarlo porque, como dijimos, no sabemos. Inmovilizar la fractura para evitar agravar el dolor y aumentar la presión. Eso sí podemos hacer, pues utilizar alguna venda o algún trapo para que se inmovilice la zona, pues el brazo, la pierna. Si existe problema respiratorio, shock, hemorragia u otro riesgo a atender, hay que atenderlos primero en esta situación y después ya se atenderá la fractura. Elevar el miembro afectado si es posible para aliviar el dolor o igual aliviar el dolor con algún analgésico. Solicitar la asistencia médica. Otro accidente puede ser la luxación. La luxación es la salida del hueso de su sitio de articulación. No que se fracture, no se rompe, se sale, se zafa. Los síntomas es dolor regional, deformación de la zona afectada por inflamación, pérdida del movimiento normal. ¿Qué hacer en caso de luxación? Inmovilizar, analgésico, vendaje y solicitar la asistencia médica. Otro accidente es la asfixia. Después de la asfixia viene la hipoxia grave, que evoluciona hacia hipoxemia e hipercapnia, pérdida de la conciencia y si no se corrige produce la muerte del enfermo. Las causas son inmersión, electrocución, aspiración del vómito, alojamiento del cuerpo extraño en vías respiratorias, inhalación de gas o humo tóxico, intoxicaciones o estrangulación. Sí, muy común en los niños menores de 4 años cuando están jugando y se tragan los juguetes, se ahogan y muchas veces esto es causa de muerte. ¿Qué hacer en caso de asfixia? Rescate en ahogamiento, ayuda con un lanzamiento, es decir, cuando presionan el tórax. Si el agua es demasiado profunda o peligrosa para entrar a ella y la víctima está demasiado lejos como para alcanzarla con un objeto largo, lo más indicado es lanzarle un objeto flotante. El ahogamiento puede ocurrir donde quiera que haya agua, en alguna bañera o a miles de kilómetros en el océano. Al sacarla, realice maniobras de resucitación, maniobra de Heimlich. ¿Sí? No hay que dejar a los niños pequeños en las bañeras, sobre todo. Prevención de asfixia. Una vez terminado de comer, ayude a eructar para evitar que devuelva el alimento en los niños lactantes. Acostar al niño con la cabeza de lado. Siempre hay que acostarlos de lado a los lactantes para evitar que si repercuten se ahoguen. No dejar al niño tomar biberón solo porque puede ahogarse también.
Evitar que los niños jueguen con bolitas, botones, juguetes o masquen chicle, sobre todo los juguetes pequeños, menores de 3 años, 4 años, es fácil que se los echen a la boca, los ingieran y pues se ahoguen. No dejar que los niños jueguen con bolsas de plástico o con pedazos de globo porque se los tragan. Observe a los niños cada cierto tiempo mientras jueguen, no hay que dejarlos solos. No dormir con los niños menores de 1 año. No dejar que los niños jueguen cerca de agujas, de aguas estancadas o corrientes, pozos, canales, etc. Porque pueden caerse y ahogarse. Porque si se caen, se pegan y ya no se levantan y se pueden ahogar y morir. Enseña a los niños a no meterse objetos a la boca, ni hablar o reírse cuando tengan bebidas o alimentos porque pueden ahogarse con ellos mismos. Que los niños no jueguen con cordones o cuerdas de las cortinas u otros objetos porque se pueden ahorcar. Prevención de ahogamiento. No dejar a los niños solos en la bañera. Cuide y no deje solos a los niños cerca de mar, ríos, lagunas, arroyos, albercas, estantes, como lo habíamos mencionado. Enseña a los niños a nadar y a no dejarlos solos. No se introduzca en el agua si acaba de comer, si se siente enfermo o en el caso de los adultos si han tomado bebidas alcohólicas porque también pueden ahogarse. Hay que cubrir los pozos y proteger fuentes de donde se obtiene agua. Muchas veces los niños caen en las cisternas y ahí también se ahogan. Entonces, como les mencionaba, la mayoría de los accidentes se generan en casa, es mayormente en niños menores de 4 años y en su mayoría ocasiona la muerte. Y como vimos, muchos de estos se pueden evitar teniendo nosotros un cuidado y un orden en nuestra casa y explicándoles a los niños desde pequeños qué es lo que pueden hacer, qué no, y estar bajo nuestra vigilancia, estar observándolos y vigilándolos en cada momento. Por mi parte sería todo y agradezco mucho, espero que hayan entendido todo. Que tengan bonita tarde. Gracias.